El Espíritu Santo es perfecto, hermanos. Y Él que hable y nos ministre y nos llene a cada corazón. Así que vamos a ir a un pasaje de la Escritura que quizá no es tan popular, pero que Jesús habla un poco del día del Hijo del Hombre. Ahí iremos viendo más o menos lo que la palabra nos va diciendo. Vamos al Evangelio de Lucas 17, 20. Lucas 17, versículo 20 en adelante. ¿Tienen ustedes allí el título de esa parte? En la versión 60, que dice la venida del reino. Ok. Jesús viene de contar algunas parábolas y entonces los fariseos otra vez aparecen en el cuadro y entonces dice la palabra, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Traducido es, aquí está o allá está, ¿verdad? Porque he aquí, dice, el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, aquí otra vez, vea, aquí está o allá está, pero no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Aleluya. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, Señor, danos entendimiento, Padre, para poder comprender esta parte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viviendo la etapa previa a la venida de Cristo. Jesús, en este evangelio, comparándolo con el evangelio de Mateo en el capítulo 24, que lo vamos a usar más abajo, es más específico en muchas cosas. Entonces, hermanos, los fariseos vienen y como siempre preguntándole para querer agarrarlo en alguna. Entonces le preguntan y le dicen, bueno, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Entonces, hermanos, fíjense qué interesante. El reino de Dios, le dice él, no vendrá con advertencia,
o sea, sin aviso. No es cierto que la gente pide señales, hermanos. La gente pide avisos, pide señales. La gente dice, yo no creo tanto en eso. Que con suerte, con esfuerzo, creo en Dios, pero no creo, dice la gente, o hasta que yo no vea algo fundamental, algo específico, yo no creo en esa segunda venida de Dios. Porque la gente dice que el que va a venir es Dios, pero aquí entraríamos un poquito en la teología de la Trinidad. Hermanos, ¿quién es el que va a venir a la tierra? Recuérdenmelo. Jesús, Dios Hijo, ¿cierto? Jesús es el que vendrá. Dios es espíritu, dice la palabra. Él es espíritu y es un misterio que hoy no tocaremos a profundidad. Pero Jesús les dice, no pidan señales, no habrá evidencia de eso. Y entonces eso me hace ir a Mateo capítulo 16, versículo 4, donde Jesús dice lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal, dice Jesús, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Jesús dice, no pidan tanto, no pidan señales, solamente crean. Hermanos, no puedo decirles yo, claro, hay señales, tenemos que saber que ahí está la palabra del Señor. Jesús dijo, y escucharán de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, de hambres, pestilencias, pero ese no es el fin, dijo Jesús. No pidan señales, simplemente tengan fe. Hermanos, el reino, como les dije hace unos días, el reino de los cielos se acercó en la persona de Cristo al pueblo de Israel. Y hermanos, el reino de los cielos para nosotros en este tiempo sigue siendo Jesús. Se los compruebo, dice la palabra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dijo Jesús, os serán añadidas. Hermanos, nuestro enfoque debe ser la búsqueda constante del rostro de Jesús. La búsqueda diaria, hermanos, de Cristo, más que de otra cosa. Nosotros podemos pedir por salud, podemos pedir por provisión, podemos pedir muchas cosas, pero la clave, escuchen esto, la clave es la búsqueda de la persona de Cristo. Cuando nosotros buscamos a Cristo, primeramente podemos descansar. Podemos confiar en que todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? Todo lo demás, hermanos, la provisión, la salud, la economía, la comunión con la familia, el tiempo, la vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero los fariseos no entendían que la llegada de Cristo como el Mesías era la llegada del reino del cielo a la tierra. Entonces Jesús nos advierte algo en el versículo 21. Jesús dice lo siguiente: no estará el reino ni aquí ni allí. El reino de Dios está entre vosotros. Dice la palabra, en el 23, dice, y os dirán algunos, helo aquí está, o allá está. Pero dice Jesús, no vayan ni los sigan. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde cualquiera hoy se hace llamar el Cristo.
En Mateo 24:4 Jesús dijo lo siguiente, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el mismo capítulo en el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cierto? Estamos viviendo ese tiempo ya. Les hablaba de Jonathan Mesa yo hace un par de domingos. Este hombre que se proclama, le profetizan que él es el Mesías. Hace tiempo apareció José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? Primero era Cristo, después era el anticristo, y el pobre estaba cruzado, ni él sabía lo que era. Y vienen muchos diciendo, yo soy el Cristo. Si ustedes buscan en internet, hermanos, y ponen falsos mesías, ahora hay un hombre árabe que se hace llamar el Mesías, solo porque se parece un poco a Jesús. Pero cada vez, hermanos, más habrá más gente como ellos, diciendo, yo soy el Cristo. Pero Jesús nos dice, hey, cuídense que no los engañen, porque se van a levantar algunos tratando de engañar incluso a los escogidos. Hermanos, usted puede ser escogido de Dios. ¿Cuántos lo son? Pero es necesario que usted conozca la palabra del Señor. Yo estaba viendo un documental en Star Plus. El documental se llama La historia de Dios. Es presentada por un actor de nombre Morgan Freeman. No sé si lo han oído o lo han visto. Morgan Freeman se dedica a ir de país en país en este documental. Y llega hasta los de la línea del Dalai Lama, que son tibetanos. Llega hasta al hinduismo, ahí a las orillas del río Ganges. El río Ganges es el río más sagrado para ellos, que atraviesa la India y no sé si otro país más. Pero el hinduismo, cuando la persona muere, bajan al Ganges, que es el río, y allí lo creman. Y el hinduismo cree que al cremar a esta persona están preparándolo para una reencarnación tiempo después, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué fuerza tiene esta gente para presentar este tipo de argumentos? Que si la iglesia, que si quien lo ve no conoce de la palabra del Señor, puede ser engañado. Es tremendo. Allí está la historia de Dios, se llama el documental. Es de National Geographic, si no me equivoco, creo. Pero está en las diferentes plataformas. Hermanos, el mundo, los hombres van a pujar fuertemente, a empujar para hacer creer que el Dios soberano no es el suficiente, que se necesita de alguien más. El Señor nos ayude a poder mantenernos firmes y que nadie nos engañe, pero es necesario el conocimiento de la palabra del Señor. Número 4. Entonces, hermanos, ¿cómo será el día de Jesús o el día del Hijo del Hombre? Ustedes saben por qué a Jesús se autodenominaba como el Hijo del Hombre. ¿Alguien tiene idea? Porque es el Hijo de Dios, ¿cierto? Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero Él se proclamaba como el Hijo del Hombre. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 7,
Versículo 13 y 14 dice lo siguiente, la profecía. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús lo único que existía era la Torá, ¿cierto? Y los escritos del libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel. Entonces, hermanos, cuando Jesús decía de sí mismo, el Hijo del Hombre, estaba confirmándoles a los fariseos, a los conocedores de la palabra, que Él era aquel del cual Daniel había profetizado. Y eso estremecía los corazones y el carácter de los fariseos, porque como ustedes saben perfectamente, ellos esperaban un rey para que los libertara de la esclavitud o del dominio, más bien dicho, del imperio romano. Pero ellos no querían a un rey que los librara de la esclavitud del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente busca libertinaje, ¿cierto? La gente, desde el tiempo de Jesús hasta hoy, la gente quiere ser libre para hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? La gente quiere libertad. El yoga habla de libertad. Las disciplinas de diferentes religiones hablan de libertad, pero en sí no es libertad. La única libertad, como cantábamos hoy, me has dado libertad. La única libertad la da la persona de Cristo por su muerte, su sangre y su resurrección. ¿Están de acuerdo? Solamente Él da esa libertad. Entonces, hermanos, dice la palabra en el capítulo que leemos, en el verso 24, ¿cómo será el día del Hijo del Hombre? Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero dice lo siguiente, el versículo 25, hermanos. Aquí está algo que es clave para nosotros. Pero primero es necesario que, ¿qué dice? Que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús era rechazado en su pueblo, en su ciudad, en su país. Y ¿saben algo? Jesús sigue siendo rechazado hasta el día de hoy. Yo, hablando un poco del movimiento LGBTIQ, etcétera, etcétera. Es muy difícil, hermanos, porque yo me pregunto, o sea, yo respeto, está bien, cada quien quiere ser, pues está bien. Mientras no busque a Cristo, la persona sigue creyendo que Él es libre para decidir lo que Él quiere. Cuando uno conoce a Cristo, uno sabe que uno ya no tiene decisión propia, que es Jesús quien dirige nuestra vida. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de poner a un hombre en este tiempo en una cruz, vestido, prácticamente desnudo, y exhibirlo en una marcha de una comunidad LGTBI? Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Cuál es el fin de esta gente que tiene una ideología? ¿Por qué poner a una persona representando a Cristo en una cruz y vituperarlo? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Yo digo, bueno, se pueden poner todo lo que quieran, los tacones, hacer lo que quieran, está bien, pero ¿qué necesidad hay
de poner a esta persona y vituperarlo, hermanos. Es que Jesús lo dijo, es necesario que antes de que el Hijo del Hombre aparezca, sea rechazado. Y es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y hermanos, yo creo firmemente que ese día glorioso del Hijo del Hombre está cerca. ¿Por qué? Porque cada vez más la gente desecha a Cristo. Sigamos leyendo. Dice el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Jesús insiste en que Él es el Hijo del Hombre. Dice la palabra en el 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero el que más me interesa es el siguiente. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían. Cualquier parecido con el tiempo en el que vivimos no es coincidencia. ¿Qué dice? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, hermanos, ¿qué habrá antes del día de Cristo? Como en los días de Lot, hermanos. ¿Saben ustedes que en los días de Lot había una depravación total, pero completa? Ustedes lo pueden leer si van al libro de Génesis y buscan la historia de Sodoma y Gomorra. Hermanos, dice la palabra que la maldad de Sodoma y Gomorra llegó hasta Dios, pero presentemente que Dios tomó la decisión de hacer llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Pero, hermanos amados, hay un común entre la historia de Lot y de Noé. Acuérdense, ¿quién fue el que intercedió por Sodoma y Gomorra? ¿Lo recuerdan? Abraham. Y Abraham hace un trato, trata de hacer una especie ¿de qué? No pacto, sino de trato con Dios. ¿Una qué? Una negociación, gracias viejo, con Dios. Y le dice, Señor, si es que hubieran, ¿cuántos? 40 justos, 40 justos. Y Dios le dice, bueno, si hubieran 40, yo no destruiré Sodoma y Gomorra. Y hermanos, ¿saben qué? No habían 40. Y entonces viene Lot y le dice, bueno, Señor, 30. ¿Y saben qué? 20. ¿Y saben qué? No habían 20. Y entonces el último negocio le dijo 10 justos. ¿Y saben qué, hermanos? No habían 10 justos. Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amén. Es por eso que el Señor todavía, hermanos, mantiene en pie a esta generación. Porque hay una iglesia que ora, amén. Hay una iglesia que se congrega, que anhela, que busca de la palabra. Pero hermanos amados, no durará para siempre. Aquí es donde vamos a entrar a lo siguiente. Porque la iglesia del Señor va a ser arrebatada pronto, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo creo en el arrebatamiento. Quien se congrega en esta pequeña iglesia debe saber que aquí creemos firmemente en el arrebatamiento de la iglesia. Al menos
Esa es mi fe. Con base en Tesalonicenses 4, capítulo 16. ¿Lo conocen? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, como decía Edgardo hoy, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, hay algunas fuentes que creen que la iglesia va a atravesar un poco o gran parte de la tribulación. Yo no creo eso. Ya les voy a leer algunas partes. Yo creo que no. ¿Por qué? Escuchen bien. 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Versículo 29. No se me pierdan. Mas el día en el que Lot, ¿estamos? Ok. Salió de Sodoma, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo llovió fuego? Hasta que Lot había salido de Sodoma y Gomorra. Muy interesante, ¿no creen? No estoy haciendo una doctrina de esto, hermanos, ni mucho menos. Simplemente pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, la guianza. Me pareció muy interesante que no fue hasta que Lot, hasta con la mujercita, ¿verdad? Que todos conocen la historia. Hasta que Lot huye de Sodoma y Gomorra que el fuego cae. No es hasta que Noé y su familia entran al arca y que Dios cierra la puerta. No es hasta entonces que el diluvio comienza y devasta totalmente a la humanidad. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso. ¿Están de acuerdo? Dice la palabra, clemente y misericordioso es Jehová. ¿Qué dice? Lento para la ira y grande en misericordia. Pero los lentos para la ira, como un día de estos me describía mi esposa a su padre, a Mario, y decía, mi papá es el hombre más paciente del mundo. Tiene una paciencia. ¿Cuántos vieron a Mario enojado alguna vez? Nunca. Bueno, claro. ¿Qué otra vez? ¿Cuántos, los que no son familia, vieron enojado a Mario? Nunca vieron a Mario enojado. Pero un día, dicen, ni yo lo he visto enojado nunca. Bueno, cómo no, un día en el aeropuerto nos enojamos. Era esa historia de otro día, hermanos. Ahí hubo un espíritu que apareció. Bueno, pero dice Andrea y Ceci, su esposa, que hay un momento en el que Mario se enoja. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Yo soy. Sí. Dice la palabra, lento para la ira. O sea que un día se enoja. Y Dios es clemente y misericordioso. Y un día, hermanos, la paciencia de Dios se terminará. Entonces yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Fíjense bien, dice la palabra, ahora bien, podría ser que no. ¿Les parece si vemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 13? Dice Apocalipsis 7:13. Entonces, esto es escatología pura, hermanos. Apocalipsis. Entonces, uno de los ancianos habló, diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son?
¿y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Quién está hablando ahí? Juan, ¿verdad? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, dice Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor, ni nada, etcétera, etcétera. Ok. Entonces dice Apocalipsis, dice Juan, que él ve a unos vestidos de ropas blancas. Y entonces quien le está contando el Apocalipsis le dice, estos son los que han salido de la tribulación. Si ustedes pueden leer unos versículos antes, ahí la palabra está hablando de unos 144,000. Que según los que saben, los 144,000, como dice la palabra, son de las 12 tribus de Israel. ¿Perdón? Correcto. De las 12 tribus de Israel. Los testigos de Jehová decían que ellos eran los 144,000. ¿Se acuerdan cuando les tocaban la puerta a los testigos de Jehová? Y decían, si usted quiere ser parte de los 144,000, el problema es que ya son más de 144,000, a saber dónde van a meter a los demás. ¿Ya? Entonces, de entrada usted se da cuenta que es una secta totalmente. Entonces, yo no puedo lastimosamente asegurar, hermanos, yo creo que no pasaremos la tribulación, sino que seremos arrebatados antes con el favor de Dios. Ok, vamos al versículo 33. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para irnos ese día? Versículo 33. Ahí está la clave. Dice la palabra, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Entonces, hermanos amados, morir a mí trae salvación y me convierte en iglesia. Morir a mí. ¿Qué quiero yo? Como les decía, cuando es el Espíritu Santo el que decide por mí, yo me convierto en iglesia. El requisito para ser de esta iglesia es morir a mí, perder mi arrogancia, mi orgullo, mis pretensiones y dejar que el Señor sea Él en mí. ¿Ok? Ahora bien, un punto para aprender esta tarde. Ustedes saben que la palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Están de acuerdo? Ok, la Biblia no dice eso. Sí, también yo abrí los ojos así como tú, Edgardo. Por ninguna parte dice que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a leer un poquito de esto. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo dice hermano Carlitos? Igual que siempre, ¿verdad? Sí, cuadrado. Efesios 5, 25 dice lo siguiente. Les prometo que esto, lo primero, es solo porque así dice la palabra. Hoy no voy a hablar del matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿Para qué? Para santificarla. Pongan atención. Para santificarla. Habiéndola, ¿qué dice? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? A fin de, ¿qué dice? De presentársela, ¿a quién? A sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero, dice, el 27, Daniel, por favor. 27. Presentársela a sí mismo. O sea, su sangre lavó a la iglesia del pecado. ¿Están de acuerdo? Su muerte nos redimió. ¿Están de acuerdo? Su muerte y su sacrificio en la cruz nos lavó para poder estar limpios. Pero hermanos, si ustedes piensan un momento, y si el requisito para irnos al cielo fuera una iglesia sin mancha y sin arruga, no nos vamos nadie. No nos vamos nunca. No se va nadie. ¿O aquí hay alguno que ya está al nivel de un ángel? Es la cuarta persona de la Trinidad aquí, ¿no? ¿Verdad? Que es un ángel caído en todo caso. Hermanos amados, por ninguna parte la palabra dice que Él volverá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso no está en la Biblia. La única parte que se le asemeja es esta parte. Dice que Él para Él mismo. ¿Cómo les explico? Una de las satisfacciones de Cristo y su muerte es habernos lavado, hermanos, y habernos librado del yugo del pecado, mas no de pecar. Mas no de pecar. Porque lo aceptemos o no, aquí estamos puros pecadores. ¿O no? Pecadores, hermanos. Algunos más, otros menos. Algunos luchamos con algunas áreas, otros luchamos con otras. Por eso, hermanos, que lo único que podemos ser es una iglesia justificada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la próxima vez que usted diga que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, piénselo 2 veces, porque si así fuera, no nos vamos. Ok, lo último. Uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 34, 35 y 36. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Está claro que no es ley, ¿verdad? No se alegren, hermanas, que ustedes se van a ir y el marido va a quedar. No es así. Sí, no es así. Jesús lo único que está haciendo es una referencia, un ejemplo. Por ejemplo, el hermano Miguel tiene compañeros de trabajo. Si el día del Hijo del Hombre lo agarra en su trabajo y usted está con alguno de sus colegas allí y usted es salvo por gracia, usted es tomado. Y su amigo, colega, si no creyó en Cristo, si no vivió para Cristo, será dejado. Lo mismo en el gimnasio, lo mismo en un avión,
Lo mismo en un barco, donde sea que usted esté. Jesús lo que quiere decir es, el que creyó, el que tuvo fe, el que vivió para Cristo será tomado y el otro será dejado. No depende de ser pareja, está claro, es solo un ejemplo. Y el último versículo 37 dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hermanos, nosotros somos las águilas y Él es el cuerpo. Y donde esté el cuerpo, dice Jesús en esta analogía, en esta metáfora que Él usa, está comparándonos con águilas. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea de Jesús cuando nos compara con águilas es que volemos alto en el nombre de Jesús, que volemos por encima de las tormentas. Hermanos, que volemos por encima de la generación corrupta que estamos atravesando en este tiempo. Ahora usted dirá, ¿y dónde quedará mi hermana? ¿Dónde quedará mi hermano? ¿Dónde quedará mi padre si alguno de ustedes tiene familiares que no han querido rendir su vida a Cristo? Hermano, yo les quisiera decir que aquí está una pócima, que aquí hay un antídoto. El único antídoto que conozco para que esos familiares puedan llegar a Cristo es cuando el carcelero de Pablo y de Silas escucha las palabras de Pablo que le dice, no te haga daño, aquí estamos todos. Y él le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, esto no es automático. No es que si yo llego a Cristo, mi padre que nunca ha querido llegar o mi hermano va a ser salvo automáticamente. No. Lo que Pablo está diciéndole es, cuando la gente vea a Cristo en ti, cuando la gente vea el carácter de Cristo en ti, y yo le digo hoy a la iglesia esta tarde, a ustedes, hermanos, cuando la gente vea el amor, cuando la gente, cuando la gente perciba el amor de Cristo en usted, cuando la gente vea la misericordia de Dios en usted, cuando la gente vea en nosotros el testimonio, entonces la gente comenzará a preguntar, ¿qué tiene Daniel? Es algo que yo quiero. ¿Qué tiene Miguel? ¿Qué tiene Catherine? ¿Qué tiene Will? ¿Qué tiene Mario? ¿Qué tiene Ceci? ¿Qué tiene Carlos? ¿Qué tiene esa persona? Y hermanos, lo único que tenemos nosotros, porque no somos buenos, lo único que tenemos se llama gracia del Señor sobre nuestra vida. Esa es la única forma. Hermanos, no pelee con la persona que no ha querido llegar. Esa persona urge. El que más se aleja, el que más dice que no necesita a Cristo, es el que más necesidad tiene de la persona de Jesús. Hermanos, hay tanto por hablar del día del Hijo del Hombre. Lo único que sé es que como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá, hermanos, y los que hayamos quedado, si estamos vivos, seremos arrebatados con los que murieron en Cristo. Pero como decía la alabanza, ¿no?, que cantamos, velad y orad. El tiempo se acerca, hermanos. Purifiquémonos en el Señor. Consagrémonos al Señor lo más que podamos.
porque no podemos estar impecables totalmente. Tenemos arrugas, hermanos. ¿Cuántos tienen arrugas? Hermano, no piense en las de los ojos, sino en lo de la vida. Tenemos arrugas, hermanos. Tenemos manchas. Hay pecado en nuestra vida, sí, hay pecado, pero ya no vivimos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que cuando pecamos, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Aleluya. Tenemos a quien acudir, hermanos. Tenemos a quien correr. Tenemos a quien buscar cuando se caiga, cuando peque, cuando cometa un error. Ánimo, levántese. Levántese. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos, le esperamos. Él volverá. Él volverá por una iglesia, ¿qué? Justificada. Amén. Aleluya. Esos somos nosotros por su muerte y su resurrección. Padre, muchas gracias porque volverás por nosotros.